Bueno, bienvenidas y bienvenidos. No sé si, como tengo mi celular en otro lado, no sé si se escucha un eco. ¿No? Ya, bacán. Quería saber eso. Bueno, como veíamos la clase pasada, no es que tuvimos como esa síntesis sobre las cosas que deberíamos preparar para lo que van a ser los jabones luego de que veamos el ítem vela. Hoy día la idea es tomar como empezar a trabajar con las velas y vamos a tener alrededor de 3 sesiones con eso. Recién estaba conversando con los chicos que los materiales seguramente van a estar para el día lunes. De todo lo que vamos a realizar, vamos a entregar primero el set de materiales que van a corresponder a la producción de velas y luego lo que son los jabones, ¿ya? Y en todo caso con las velas y también los materiales para producir las velas y los líquidos con los que ustedes van a producir los extractos para los jabones, ya que era algo que quedó pendiente que la idea era como hacerlo para esta semana, habérselo entregado esta semana, pero no por temas de financiamiento con el programa, lo vamos a dejar para la próxima, ¿ya? El lunes, la idea sería que ustedes pudieran lunes o martes, ir a buscar esos materiales que los vamos a dejar en el container del Kerami Bar. Y bueno, hoy día vamos a trabajar más que nada lo que son velas. Vamos a tener 3 sesiones de eso y la idea es hoy mostrarles una técnica de producción de un tipo de vela y luego en la próxima clase, con los materiales ya ustedes obtenidos, teniéndolos, lo puedan producir en clases también. O si lo quieren hacer antes y consultar en clases lo que hicieron, podemos ir haciendo como las modificaciones. Pero la idea es que hoy día les muestre como una técnica de producción de velas. La próxima clase ustedes la produzcan con los materiales y yo también les puedo introducir la siguiente técnica, ¿ya? Y así, en la tercera clase ustedes produzcan esa segunda técnica y yo les entregue como una tercera técnica o como variaciones de estas dos que vamos a ver. Y algunas de las cosas que vamos a ver hoy día, algunos de los materiales, me voy a acercar aquí para que ustedes lo vean. Las velas es una producción que ocupa distintos tipos de materiales, pero una de las principales va a ser la parafina sólida. Ya nosotros vamos a ocupar parafina sólida, pero las velas se pueden producir con otro tipo de ceras, ¿ya? En este caso es un sustrato, un elemento que es más bien mineral, ¿cierto? La parafina. En cambio, también se pueden producir con otras de origen animal o vegetal. La animal sería cera de abejas. Uno también puede producir velas con cera de abeja y también con cera de, ¿cómo se llama este vegetal? La soya, ¿ya? Cera de soya. También son ambas, son otros tipos de ceras y por lo general, por un tema de precio-calidad, siempre la parafina sólida es mucho más extendido el uso porque es económica y tiene como un equilibrio bastante bueno eh, respecto a los tipos de velas que uno puede producir con la parafina. Hay distintos números, ¿ya? Está la parafina de 65 grados, las de 95, y todas van a depender, hay como distintos tipos de dureza, por ejemplo. Hay velas que son, por ejemplo, muy aromatizantes, que se suelen hacer con parafinas que son mucho más blandas, que se tienden son más volubles, digamos, con el tema del calor y desprenden más rápidamente aromas. En cambio, si queremos hacer, por ejemplo, pantallas de luz, déjame ver aquí, algo que... velas madre, no sé si ustedes las conocen, voy a buscar una imagen aquí para que ustedes la puedan conocer, que son las que vamos a hacer hoy día. Son una especie de pantallas de velas que nos ayudan, que necesitan parafinas que son mucho más resistentes. Y en ese caso, ahí se ocupan las de 65 grados, ¿ya? Que en este caso, esta parafina que es mucho más dura que otras, ¿ya? Todas estas para cuando trabajemos velas, como para que ustedes lo puedan dimensionar, aquí tengo un bloque que está súper, ¿cierto? Sólido. Nosotros siempre lo vamos a trabajar, al igual que en los jabones, vamos a recibir el formato sólido, los vamos a volver líquido a través del calor, por ejemplo, en una olla. Vamos a tener una buena cantidad aquí de parafina sólida trozada y lo vamos a través del calor en una cocina, vamos a poder hacer líquido este material y con ese formato líquido vamos a trabajar
incorporando lo que nosotros queramos. Por ejemplo, pueden ser esencias, que en este caso aquí yo me conseguí una que era de lavanda. Por lo general vienen en este formato, que suelen ser como de 30 milímetros, algo así. Y en este caso esta es una esencia que es sintética. Como les decía, al igual que con los jabones, podemos encontrar esencias que son sintéticas, otras que son más naturales. Existen los aceites esenciales que son muy puros. Pero algunas de las cosas que son más económicas son los aceites, o sea, las esencias sintéticas, ya que son como líquidos que simulan un aroma natural, pero de una forma más sintética. Y en este caso es de lavanda, y podemos encontrar de distintos tipos. Yo en particular, una tienda que ocupo bastante para esto es Reachem. Yo les voy a mandar el link después de terminar la clase de este local, donde suelen haber varios precios de distintos productos y también otras tiendas que yo en particular no las he ocupado, pero tienen sus catálogos en internet para que ustedes puedan revisar. Entonces, en el formato, nosotros vamos a trabajar con esta parafina sólida. En este caso está en formato bloque, que suele ser más económico. A veces venden también parafina de forma granulada, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo que tiene también sus como beneficios, porque en el fondo, cuando nosotros queramos aquí hacer líquido, ponerle fuego y diluir un poco de esta parafina, volverla líquida, estos trozos, claro, se van a demorar mucho más que si hubiésemos tenido, por ejemplo, un pellet de parafina sólida mucho más pequeño, ¿cierto? Ese, con el uso del calor se vuelve líquido de forma más rápida. En este caso, una parafina en una ollita así podría demorarse como unos 15 minutos en diluir, ¿ya? En volverse mucho más líquido y para poder trabajar. Entonces, una vez que tengamos esta parafina en un formato líquido, cuando esté todo bien diluido, es cuando agregamos los aditivos que les decía, que pueden ser las esencias aromatizantes y los colorantes, que uno los puede encontrar en formato polvo, ¿cierto? Aquí hay uno que es un pigmento que es de color naranjo. También los puede uno encontrar en formato líquido, en el fondo ocupar chorritos pequeños de estos pigmentos. Y estas son como básicamente las cosas que podríamos ocupar en una vela X bastante estándar como en términos de material. Otra cosa, entonces, pensemos, como la próxima clase vamos a hacer, ustedes van a producir esto que vamos a ver hoy día, porque ya van a tener los materiales, piensen que siempre, ojalá tener dentro de su mesón de trabajo una superficie obviamente que resguarde la integridad de la mesa, qué sé yo. Puede ser una bandeja también de metal, etcétera. Vamos a tener siempre como un tachito pequeño donde podamos como calentar la parafina, ¿cierto? Vamos a dedicar como una olla para esto en el fondo porque después se hace difícil limpiar las ollas de las parafinas, ¿ya? También bueno, dentro de los materiales que voy a entregar también, voy a entregar estos segmentos de PVC que los vamos a ocupar principalmente como moldes, ¿ya? Ustedes van a tener como de este tamaño. Aquí voy a hacer una técnica en especial donde vamos a ocupar los dos juntos. En el fondo vamos a ocupar el intersticio de acá, ¿ya? Pero también podríamos ocuparlas de forma separada y hacer, por ejemplo, cirios con esta forma, ¿ya? Por lo general se puede ocupar el PVC, se pueden ocupar también de latas, hay algunos moldes que son de latas como típico de cocina en el fondo, y también las siliconas. Aquí dentro del mundo de los moldes, bueno, si ustedes tienen como de silicona en casa, los pueden probar obviamente. Si tienen si tienen otro tipo de PVC también los pueden probar con otro formato, quizás más bajo o más ancho. Y también se pueden ocupar otros que son de aluminio, como son también de cocinas, que también pueden venir con algunas formas, por ejemplo, típico de cocina que vienen con corazones o estrellas, o de alguna otra forma que sea como de fácil como sacado, en el fondo. Y algunas de las consideraciones que ustedes pueden tener aquí, también para ver el tema de materiales, es que cuando trabajamos con PVC o con lata o metal, según lo que ustedes tengan, siempre vamos a necesitar un aceite emulsionante, ¿cierto? Que permita que la vela después pueda salir de estos moldes, ¿ya? Que lo permita sacar con facilidad. Existen como aceites o aceites demoldantes que son especiales para vela, en el fondo que aquí uno aplica en la superficie, o también se pueden ocupar aceites de cocina normal. Aquí yo tengo como un aceite de cocina muy normal, natural,
que en el fondo lo voy a ocupar como desmoldante aquí en la superficie. ¿Ya? Pero también existen los aceites desmoldantes que son especiales para vela. Otras cosas que también deberíamos tener en cuenta, al menos para la técnica de hoy. Déjenme ver aquí. Que se me va aquí el nombre. ¿Cómo se llama? Deme un cachito. Se me cayó. Esta técnica que les decía recién, en la que vamos a ocupar una especie como doble molde, se llama velas madres. Ya no son una vela tradicional, de hecho es como una especie de vela hueca, ¿ya? Y me llamaba la atención ver esta primero porque no ocupa mecha, ya, no es una vela tradicional, de hecho es como un envoltorio de vela en el fondo. Vamos a ocuparlo como una especie de pantalla. A ver, aquí lo voy a buscar una imagen para que también lo dimensione. Vela madre. Imágenes. A ver, voy a compartirles. Esto lo busqué solamente en YouTube, porque no tenía la imagen. Pero en este caso, ay, aquí se abrió un tutorial. Quería mostrarles la imagen que salía acá. Que en el fondo lo que vamos a aplicar es esta técnica. Vamos a ocupar dos moldes para producir esto. Vamos a producir primero el interior de esta vela y otro para producir lo que es esta carcasita, que también se produce con la misma cera de la parafina, pero además vamos a agregar algunos motivos que son relacionados a plantitas que puedan estar secas, y la idea es que durante esta semana también ustedes pueden producir estos elementos que son decorativos, ¿ya? Y los escogí como una técnica porque también es súper ornamental, además de funcional en cuanto a una vela, que no va a ser una vela solamente con colores, etcétera, o con esencias, sino también con otro tipo de elementos con los que ustedes puedan jugar creativamente y componer y proponer como algo un poquito más comercial o qué sé yo. Entonces, esta técnica se llama vela madre y vamos a empezar ahora. La Verónica dice, qué linda. Sí, la idea, antes de empezar con la cocina, quiero mostrarle algunas de los elementos que idealmente debiésemos tener como para poder producir estos ornamentos, ¿ya? Que serían una especie como de prensado de plantas, que ustedes pueden en el fondo empezar a recolectar, ver por el barrio qué plantas tienen, qué flores tienen, y tener estos elementos. Aquí yo la tengo súper prensado, ¿cierto? Esta es una flor de un laurel de flor, de hecho, está súper prensadito, ya lleva como varios meses acá. Pero hay plantas que son mucho más delgaditas y, por ejemplo, o hojas que ustedes crean que tengan como un valor ornamental y que pudieran agregar dentro de este sistema. La idea de estos moldes es producir primero como una cantidad de velas acá, ¿ya? Y luego en el exterior ubicar estos elementos que son ornamentales. Ay, no lo puedo tomar. Chuta. Estos elementos que son ornamentales en la carcasa exterior del molde, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes pueden producir este tipo de como elementos decorativos? Son con plantas y ocupando básicamente pueden ocupar cualquier tipo de libro, en el fondo, para prensar. Yo aquí tengo varios, por ejemplo, de hojas gigantes. Obviamente vamos a ocupar plantas que sean como del tamaño de la vela que yo quiera usar. En este caso pueden ser florcitas como una espuela de galán, una caléndula, distintos colores, ¿cierto? Vamos a ir mezclándolo, pero ustedes lo pueden ocupar cualquier librito, ojalá con hojas que no sean tan plásticas, siempre que sean un poco más porosas.
Y de una semana a otra, este prensado de hojitas ya debiese estar mucho más deshidratado, y tampoco es necesario que esté sumamente deshidratado, basta con que esté más planito, ¿ya? También podrían ocupar cáscaras, por ejemplo, de naranjas, como lonjas de naranjas, como rodajas en el fondo, que quedasen como un círculo con la naranja dentro, y esperar que eso se seque también. Eso lo pueden poner ustedes en un platito cualquiera, poner las rodajas. Por ahí tengo una rodaja, voy a traerla para acá. Aquí, por ejemplo, tengo una naranja, y lo que puedo hacer es, que también es como bonito de ver, al menos en este tipo de técnicas, porque se trasluce bastante. Entonces tengo, aquí genero una rodaja, y dejo al menos por una semana que esto se seque en un lugar. Quizás puedo poner en mi plato un papel secante, una toalla nova, y dejamos varias de estas. Y esta igual la voy a dejar aquí para que la podamos ver la próxima semana. Al menos 3 acá. ¿Ya? Y aquí voy a tener como rodajas grandes. Yo, por ejemplo, mi molde quizás no es tan grande para poner una rodaja tan grande. Quizás pueden ocupar mandarinas o qué sé yo, o repartirlas como, tener como trocitos que se vean bonitos, ¿cierto? Con, por ejemplo, una especie de pirámide ahí con las naranjas. Y las voy a dejar trozadas para después incluirlas en este molde. ¿Ya? Pero esta la podría ocupar ya recién la próxima semana, esperando a que todo esto quede mucho más seco. ¿Ya? Lo voy a dejar quizá en un lugar lo más seco posible, quizás no directo al sol, pero donde se pueda tender a secar más rápidamente dentro de la casa. ¿Ya? Y estas otras simplemente las dejan dentro, cualquier hojita linda que ustedes vean con color, las pueden dejar entre medio de un libro durante una semana para que se prense, y no importa que queden totalmente secas, sino que queden más bien planas, para que podamos trabajarlas bien. Entonces esas son como un poco las tareas que van a tener por la próxima semana para producir esta primera técnica de vela. A ver, voy a despejar aquí un poquito. Dame un cachito. Ya, esta técnica de la que decíamos que se llamaba velas madres, ¿cierto? También pueden llamarse fanales. A ver, ¿dónde lo tengo acá? Es un fanal. Ya no sé si ustedes lo conocen o si lo han visto otra, además de la imagen que lo había visto. No sé si alguien lo ha visto típico en ferias artesanales. Voy a buscar más imágenes para que se entienda. Yo lo he visto con kiwi y limón. Kiwi y limón. Bacán. Sí. Ya miren. Estos son fanales, pero son como, en el fondo es como una pantalla. Estos son de metal, pero se pueden hacer con cera. Fanales de cera. Es esto, en el fondo, la pantalla de cera, que adentro también puede tener incluida como una mecha con velas, o tener como una vela aparte. Por ejemplo, en este caso se grafica súper bien. Las velitas aparte, que suelen ser aromatizadoras, además esta pantalla que también está hecha de cera, pero de una cera que es más resistente, por lo tanto no pierde su forma con el calor que pueda haber adentro, ¿ya? Y es bonito también como trabajar ahí con distintas materialidades, como en el caso de las maderas que puedan tener abajo como soporte, ¿cierto? Ahí pueden como hacer alusiones a lo que puede ser un arte quizás más japonés o más minimalista, ¿cierto? Y trabajar con elementos botánicos que también son bonitos de ver e ir incluyendo en las composiciones. En este caso, por ejemplo, acá agregaron, me parece que son ramitas de canela, ¿ya? Y también da como una rusticidad, ¿cierto? Un ritmo a las composiciones. Aquí hay otra que también se fabrica, claro, todo esto es con vela o con cualquier tipo de cera, y también es importante ir viendo que además de que esta vela, esta cera o esta parafina sólida sea lo más resistente y lo más transparente posible para generar este efecto. Y nosotros también tenemos que generar quizá aquí un espesor que sea más delgado, no lo vamos a hacer muy,
muy grueso porque se perdería esa transparencia, ¿cierto? Con la luz. Y por lo general se juega como con 1 centímetro, 9 milímetros como de espesor. ¿Ya? Y por eso ocupamos mucho aquí los PVC porque con sus dimensiones ahí podemos lograr que se generen como esos espesores. Ya aquí, por ejemplo, aparece uno que es una especie de flor, ¿cierto? Distintas hojitas o composiciones un poco más aleatorias. Aquí hay formas cuadradas, obviamente, que necesitan un molde más cuadrado. Tonalidades de color cambiante. Por ejemplo, aquí en este caso hicieron como una base de vela, o sea, de parafina líquida que tenía un tono mucho más naranjo y luego sumaron lo que era más blanco. ¿Ya? Nosotros también podríamos hacer eso. Y cosas un poco más rebuscadas, por ejemplo, mucho más paisajísticas acá. Ahí son distintas técnicas. En este caso acá está incluida en el cirio eh, la llama. En algunos casos de los fanales no suelen tenerlo, ¿ya? Ustedes pueden escoger cuál es el método que quisieran, pero por lo general pasa esto, como que está el fanal y aparte está la vela, que es mucho más, menos poderosa, o podría incluirla como en la base del fanal. Ya, voy a volver. Entonces, aquí tengo yo estos trozaditos. Siempre, como les decía, el bloque siempre viene como, puede venir así como un bloque y es ideal poder trozarlo. Yo ocupo un cuchillo cualquiera y empiezo como en el fondo a moler y a triturar esto porque si no me demoraría mucho en poder como derretirlo, ¿cierto? En la fuente de calor. Siempre, por ejemplo, las ceras que están hechas de soya o que están hechas de cera de abeja se pueden hacer a baño María, ¿ya? Pero en el caso de la parafina, no. No, como que nos demoraríamos mucho rato en diluirla, en derretirla, y es conveniente que esté en una cacerola así como esta, a fuego directo, fuego bajo igual, ¿ya? Un fuego bajito pero directo. Nunca ocupar el microondas para esto porque es posible que un poco esto explote, entonces es peligroso. No ocupar microondas. Para las otras ceras tampoco, siempre se ocupan fuegos o baños de María, ¿ya? Pero para la parafina, es necesario ocupar el fuego un poco más directo, llama baja, pero tenerlo así. Y esto ojalá ustedes lo puedan triturar, ¿ya? La idea es pasarle un bloque de entre que 500 gramos y 800 gramos cada uno. Ahí vamos a ver bien cuánto alcanza para todos y todas, porque tengo que reajustar un poco ahí los presupuestos porque somos más ahora. Ahora me voy a ir un ratito a la cocina voy a ir con mi celular para que veamos cómo esto se va derritiendo en el tiempo. Nos va a demorar alrededor de unos 15 minutos, ¿ya? Entonces, voy para allá. Voy a poner aquí el micrófono. Hola, ¿me ven aquí en el otro lado? Ya. ¿Me escuchan aquí en la otra cámara, cierto? Es la de mi celular. Sí, se escucha. Bien. Y sin eco, ¿cierto? Ya voy a estar aquí como en mi cocina en realidad. Voy a prender aquí el fuego. Y aquí es importante, voy a dar la vuelta a la cámara. Ya. Y aquí tengo la cacerola y es importante que el fuego siempre esté como lo más bajito posible y que tengan a disposición algún tipo de varilla de madera. ¿Dónde tengo eso? Acá. Y aquí tengo un palito típico, no sé, de sushi y puedo empezar a como a también siempre mantenerla como en constante movimiento porque se va a empezar a licuar
o sea, como a diluir muy rápidamente. No sé si que se queda pegado. Ahí se está ya diluyendo, se nota inmediatamente. Yasmín, una consulta. Sí, dime. ¿Me escucha? Sí, dime nomás. Ah, de ese trozo que tú no sé cuánto más o menos pesa eso, debe pesar 1 kilo, no sé. Ah, ¿Cuánto más? ¿Ah? hice unos 500 ahora, como medio kilo. Ya, pero del que tenías tú en una mano, ¿cierto? En bruto, podríamos decirlo. Sí. ¿Cierto? Tú le sacaste, no sé qué porción le sacaste de eso, o le sacaste todo para No, derretirlo. yo, por ejemplo, ahora de esos 800 que compré, estoy ¿Ya? haciendo ahora 450, ya que es como la mitad. Me O queda, sea, ok, ok, ok. sí, como para hacer al menos esta porción. Y, por ejemplo, de este total siempre es bueno, claro, tenerla pesado antes, yo lo pesé antes de que empezar la clase, pero estos son más o menos 450 como de peso, ¿cierto? Y a eso debemos considerarlo como el total, como el 100% de la mezcla. Y a ese 100% nosotros después vamos a tener que calcular, es importante, calcular como la cantidad de aromatizantes. Para eso es como bueno tenerlo en cuenta el total, ¿ya? Porque los aromatizantes no suelen ser más del 5% del total, ¿ya? Entonces ahí uno calcula más o menos la cantidad de gotas que tiene que echar. Aquí ya se está avanzando súper rápido el derretimiento, ¿cierto? Lo voy mezclando para que también otras partes que no han tenido calor. Esa porción de 400, ¿para cuánto más o menos es para esos dos moldes que tú Sí, para tenías? los dos moldes. Y en este caso voy a ocuparlo, ahora yo no sé cuánto, esos moldes yo nunca los he ocupado, entonces ahora voy a ver cuánto volumen tiene, más o menos cuánto hace, ojalá me alcance para todo, o si me sobra da lo mismo, igual ahí como que lo puedo, siempre estas ceras son, se pueden volver a reutilizar, de hecho uno podría ocupar un cirio o otra vela que ya esté usada y volver a derretir y volver a quizá ocuparle, echar más aromatizantes si es que no lo tienen tanto, o si tienen colores, como volver a usar esos colores o darle como otra tonalidad, ¿ya? Entonces, como estos son los primeros moldes que voy a ocupar en este caso, como de ese tamaño, ahora voy a cachar cuánto volumen son, pero la idea sería como poder ocupar una primera base, como para la parte del medio, ya solamente para hacer como la base, y luego todo lo demás va a ser para el contorno de ese molde que mostré de 2 capas, ¿ya? Como para hacer la contención de cera. Y también algo importante acá es la temperatura, ¿ya? Porque no hay que dejar que esto ebulla, ni por si acaso. Una técnica en el caso, porque a veces los termómetros son un poco escasos en las casas, no son tan económicos, pueden costar como 14.000 pesos los termómetros de cocina. Una buena técnica para ver que uno no se pase es permitir que no todo se termine de diluir y dejar al menos algunas piezas enteras para que después cuando con el mismo calor de lo que sí está derretido, termine de derretir lo que quede, así como más al ojo. Pero por lo general uno debiese llegar a como a los 65 grados em, con esta mezcla o con un termómetro que tuviese como de cocina. Siempre tienen que ser de cocina porque son los que son precisos para este tipo de tarea. Ya son 65 grados, a más o menos. Pero como ahora aquí yo tampoco tengo termómetro, lo vamos a hacer más bien, una técnica al ojo es no dejar que la totalidad de la parafina se diluya, sino que dejar algunas partes todavía como grandecitas, esperando que el calor de lo demás lo termine de diluir. Y ahí nos podemos ir a trabajar en el mesón con esto a una temperatura adecuada. Y eso se hace en base a un término medio, la cocción, el para derrite o fuego alto. No, fuego bajo, lo más bajo que Ah, pueda. fuego bajo. Sí. De hecho, aquí se derritió súper rápido. Yo en un Ok. ratito. Aquí voy a dejar unos segundos más esto y ya nos vamos a ir al mesón. Lo ideal
ahora yo no lo hice, pero lo ideal es poder tener como ya el molde aceitado en el momento que ya estoy con esto, ¿ya? Por lo general, una vez que uno sale del fuego, después pasa como una media hora para que se termine de gelidificar, ya como quedar como nuevamente... aquí yo ya lo voy a apagar, por ejemplo, y lo voy a sacar. Oye, disculpa, es transparente. Sí, transparente, súper transparente. A ver, voy a sacar esto, voy a llevarlo a... Sí, porque el colorante es el que le estaría dando ya el definitivo, ¿cierto? Compré un colorante que es naranjo, para ver que se note como las diferencias de... Oye, y todo la cera en este caso de parafina es transparente. Sí. Viene No, por lote. cuando uno está así sólida, queda más blanquita. No sé si se nota Ah, aquí. ok. Ah, espérate, voy a dar vuelta a esta cosita. Ahí aquí tengo... Voy a mostrar. Uy, te vemos doble. Doble, perdón. Vean primero aquí, aquí tengo la parafina. Dejé algunos trocitos ahí, todavía esperando a que se diluyan. Y lo ideal ahora, sin batir tanto porque si no, me fría más rápido también. Uy, se me apagó. Ahora sí. Estoy acá, me escuchan en la otra cámara, ¿cierto? Volví. Sí. Tengo acá, y aquí tengo la ollita, ¿cierto? Está todavía caliente. Y la idea es poder ahora, con un aceite, que también puede ser como les decía antes, el emulsionante es poder, no, esta parte no. Esta es la parte interna, ¿cierto? Yo le voy a aplicar el aceite acá, en toda la superficie, tratando de que quede lo más limpia posible, porque si quedan cositas, se va a notar después también en la vela. Y al interior de esta. En ambas partes son necesarias. Tampoco es necesario que echen tanto aceite, son como películas nomás, ¿ya? Y voy a aplicar también aquí abajo. Aquí en la parte de abajo, en realidad, voy a ocupar mejor, porque, por ejemplo, yo también podría hacer moldes con estos envases de Tetra Pak, ¿ya? Son un poco más irregulares, pero también puedo ocuparlo. Y en este caso lo voy a ocupar como una base para el suelo. Y voy a dejar aquí las dos cosas bien ubicadas, ¿ya? Y ahora, mientras tengo todo esto bien aceitado por dentro, ¿cierto? Aquí ya tengo como bien diluido, me quedan unos trocitos todavía de la parafina acá, diluyéndose. Y aquí es cuando yo puedo aplicar... Te hago una consulta. Sí, dime. ¿No pasa de largo la parafina? ¿Cómo de largo? O sea, es que tú la echas al molde. ¿Y Ah, abajo? claro. No, o sea, claro, podría pasar de largo, pero hay que esperar un punto más gelidificado de esto, ¿ya? Hay que esperar que se tienda como un poco a... Claro, aquí lo tengo ahora como agüita y hay que esperar que se ponga un poco más denso. Y ahí aquí, y la idea también es que esté en la superficie más plana posible para que esto no salga hacia afuera. Ya también uno podría aplicar acá en la orilla como algún tipo de silicona caliente solamente como para mantenerlo fijado y ahí que funcione. ¿Ya? Voy a esperar aquí que esto se termine de disolver. Y por lo general el tema de los colorantes es súper a gusto, pero siempre es recomendable ir probando muy de a poquito, por pequeños pigmentos. ¿Ya? En este caso voy a ocupar este mismo palito para sacar una cantidad. Otra cosa que es importante, bueno, en este caso, este es un pigmento que es en polvo, hay algunos que también son
más líquidos. Voy a probar de a poquito con una puntita nomás. Y voy a mezclar. Pucha, se me apagó el celular como para mostrarles con el celu, pero aquí ya empieza a tomar un poco más de color. Esperen. Voy a mezclarlo y se los muestro. Y ahí se ve mucho más anaranjado, ¿no? Aquí la olla tiene unas cosas negras, no la pesquen, pero son de la olla, no es el agüita. Y la idea es que quede como todo súper diluido el pigmento también. Podría poner un poquito más de color. Y está este otro tema, la lavanda. Por lo general, un 5% de, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Por ejemplo, tengo una calculadora acá y como esta proporción de 3, esta regla de 3, podemos sacar un cálculo más o menos de cuántos ml de lavanda o de esencia necesitaríamos. Entonces, en este caso, si tengo más o menos medio kilo ya que de este líquido, tengo 450, pero pensemos que es medio kilo como para hacer la proporción. Yo puedo también verter ahora que está como en estado líquido, en estos vasos precipitados que son de ml, ¿ya? Y ahí saber bien cuántos ml son, ¿ya? Entonces, suponte que sea como, tengamos 500 ml, por ser medio kilo, ¿ya? ¿Cuánto sería el 5% de esto? Si 500, en el caso así como en la regla de 3, si 500 gramos, o sea, si 500 ml es mi 100%, ¿cuántos ml son el 5%? Ya, y ahí como que cruzamos. O sea, a ver cómo les puedo... Sería 500 es mi 100% y X, si me ayudan ahí, deja hacer el cálculo. Sería 500, ay no. ¿Qué pasa con mi computador? ¿25? ¿Lo calculaste tú? Yo creo que son 25. 500 por 5 dividido en 100, ¿cierto es? Claro, 25 ml. Y 25 serían 25 ml que deberíamos ocupar de estas cositas, ¿ya? Para 500 ml de este líquido, ¿ya? Que es el total. Entonces voy a buscar un vaso precipitado que me pueda medir esto en 25 ml. Voy a traer, espérame. Espérame un cachito.
Pucha, no tengo estas cositas, pero son los típicos vasitos con los que uno, no sé, pues uno pilla como los remedios, ¿cierto? Que vienen como milimetrados. Ojalá si pueden conseguirse de eso sería bacán, como para que midamos apropiadamente lo que es la esencia. Yo ahora, por ejemplo, voy a ocupar... Una voy a- jeringa. Sí, pues una jeringa también. Seguramente estos, por lo general, estos se venden como de 30 milímetros, entonces va a ser un poquito menos de la totalidad de esto, ¿ya? Y esta es como la esencia que podríamos ocupar para 50 ml de esta, como de esta parafina, ¿ya? ¿De qué aroma es esa esencia? Esta, ¿de qué aroma? Es de lavanda, ¿ya? De hecho, sí, sí, como muy, muy lavandita. Voy a ocupar algunas gotitas de esto para probar así como más. Estoy integrándola. Voy a hacerlo en este caso mucho más al ojito porque como no tengo con qué medirlo. Y vamos a ir revolviendo por mientras. Esto todavía se mantiene súper líquido. Jamín, hay un caso de margen en caso de que se le coloque 30 o se le coloque 20 ml, estoy hablando. Claro. No, mira, por lo general si uno le echa de más es como pérdida más bien de material porque no suele ser como más aromático o menos aromático si es que uno le echa, o sea, no suele ser más aromático si uno le echa de más, por lo general. Porque tiene como una capacidad, mira, esto ya se está volviendo como mucho más geloso. Ahí se empieza a marcar, a ver, se empieza a marcar que acá que se empieza a volver mucho más denso, ¿cierto? Porque se empieza a enfriar. Entonces ahora en realidad es el momento de hacer el vertido. A ver, voy a ocupar la parte más lisa que pueda. Jazmín, disculpa, ¿eso está ya tibio o está caliente todavía, muy caliente? No, está tibio, Ya. está tibio. Y hay que hacerlo ya cuando esté un poquito más gelatinoso. Sí. Entonces Ma- aquí voy a hacer, a ver cómo lo hago. Al principio voy a ocupar el del medio solamente una parte nomás. ¿Ya? Hasta ahí voy a ocupar un tercio de la altura de este grande. Y yo lo aprieto así y no sale por ningún lado porque ya está como un poco más geloso y voy a tratar de que este otro, sin moverlo, que este otro esté como lo más centrado posible. ¿Ya? Y en este caso voy a ocupar aquí, ubicar estas piececitas como en distintos lugares. Este está muy plano. A ver. Voy a ocupar 3 hojitas, por ejemplo, como para hacer la muestra. Y voy a ponerlas así. Y ahora voy a ubicar lo que falte. Esto ya no está caliente, aquí ya puedo tomarlo. Lo que falte lo voy a ubicar aquí en los bordes. Ahí se me salió por el lado. Ahí está hasta arriba. Y no se salió por ningún bordecito, excepto la parte aquí que derramé un poco. Pero ya ahí está como empezando a gelar. ¿Ya? Es conveniente a veces, por ejemplo, tener una varilla más delgadita, porque también, por ejemplo, en este caso aquí yo puse una base que es de vela también. A ver, ¿con qué lo pongo?
Lo voy a dejar aquí nomás. Pero podríamos haberlo hecho hueco, solamente con la parte de afuera, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que estoy como medio concentrada con que esto no se me salga. Espérame un poquito. Aquí esto empieza como un poco a empezar a gelidificarse y en ese proceso en que empiezan como a endurecerse las partes, claro, la parte que tiene como más oxígeno acá arriba, más viento, puede o producirse un efecto como de chuparse un poco la vela, ¿ya? En ese caso, siempre tenemos que tener como esta vela que sobra, ¿cierto? Como un poquito más para poder rellenar las partes que puedan quedar como imperfectas, ¿ya? La vela siempre se puede como un poco ayudar a la perfección que pueda generarse como en la forma, si es que lo quieres más liso o no, echándole otra licuada más, como más líquida. En este caso aquí yo tendría que volver a calentar un poco más para que se volviera líquida de nuevo y echarle un poco más. Y también en el caso cuando ya quiera desmoldar, ocupar, ¿cómo se llama? Una plancha, por ejemplo. Por si, por ejemplo, Una acá... consulta. Sí. ¿Y la mechita cuándo se pone? Ah, ya, pues que en este caso, en esta primera técnica es sin mechita, ¿ya? Ya, En la segunda que vamos a ver es con mecha, pero porque esta es más bien una especie de pantalla de luz, como de vela, ¿ya? Que es más bien una vela hueca, es como otra tipología, ¿cachai? Y para eso se ocupan como, no sé, por ejemplo, estas parafinas que son mucho más duras, ¿ya? Y tienden a ser un poquito más hay otras que son como mucho más transparentes, que nos pueden ayudar con eso. Entonces, cuando pongamos una de estas velas que son chiquititas y de poco como intensidad, las ponga al interior, esta va a actuar como una pantalla de luz en el fondo. Aquí yo lo hice en un formato muy chiquitito, pero en las fotos que veíamos recién eran pantallas como mucho más grandes, ¿cierto? Como una especie de cirio grande, pero que es como una carcasa nomás de vela. Y esa carcasa es la que tiene como todos estos detalles de plantitas, etc. Y como les decía, la vera, o sea, la cera, se puede como seguir perfeccionando después, cuando veamos el tema del desmolde. Eh, la idea es que quede como súper lisito, pues. En el caso de que no quede liso, porque a veces la temperatura hace que se chupe un poco la vela, sobre todo en las partes más expuestas, ahí podemos añadir un poquito más de vela para que quede liso, o pasar como ahí tendríamos que trabajar con una plancha, la plancha en el mínimo, ¿cierto?, de calor que tenga una plancha de planchar, podemos pasarla por aquí encima una vez desmoldado para que quede todo lisito. Aquí empiezan a aparecer también a veces algunos tipos de burbujas, qué sé yo, pero es normal. Esto todavía está gelidificando y la idea es que esperar un ratito a que esto quede como bien más gelidificado para poder sacar esto con mayor confianza. Ya, y otro detalle además, este tipo de cera, como cuando usamos parafina, la parafina es la que retiene de mejor forma los aromas, ¿ya? Por ejemplo, las de soya o las ceras de abejas, les cuesta un poquito más retener, como en su composición, cualquier aroma o esencia que le vayamos a echar. Y en caso de las parafinas son como mucho mejores para poder desprenderlas también a través del calor y poder retenerlas como en su estructura. Ay, pasé a llevar algo. Voy a tratar de sacar ese borde feito que quedó ahí. Quizás después. Vamos a dejarlo aquí. Esto es como, podría sacarlo como en unos 20 minutos, todavía está así. Por mientras vamos a ver otra cosita. A ver.
Ay, no, aquí. Claro, Marisol, que tú me preguntabas, ¿y dónde se ponía la mechita? Como te decía antes, están como estos fanales que son como la carcasa de vela, y adentro podríamos uno ubicar como estas velitas pequeñas que sí tienen la mecha, pero que tienen como poca intensidad. Y ahí, en cuanto a las mechas, también es como hay un mundo en el fondo para el tema de la selección. Ahí uno puede ocupar, siempre cuando uno va al local o a RHM o a otros, hay de distintos tipos. Hay algunos cordeles que son trenzados, hay otros que son más simples. Por lo general los trenzados, y aquí yo tengo uno que es trenzado, se los voy a mostrar después, tienden a ser como mucho más resistentes a la quemadura, ¿cierto? Persisten por más tiempo y dan mayor intensidad de flama. Entonces, en este caso, para los casos de estos fanales estos fanales sirven más que nada, tenemos que ocupar otro tipo de mechas que sean mucho más delgadas, ya con menos gramaje para que la llama no sea tan intensa y logre afectar al fanal. Ya por lo general se ocupan siempre estas velitas que son pequeñas, son mucho más aromáticas, y la mecha en este caso, a pesar de que es delgada, es más resistente. Tiene que ser más resistente porque si no la vela duraría nada, ¿ya? Y ahí también uno puede hacer como más especificaciones en los gramajes de la mecha. Hay mechas que también son aceradas, y eso igual conviene, si es que uno compra una mecha natural sin cera, también podría ser conveniente que yo sumergiese esa mecha en la cera que esté preparando de parafina, o de soya, o de cera de abeja, la sumergiera para poder como lubricarla en el fondo en esa cera y que me permitiese tener como mayor que o sea, que la mecha pudiera durar por mucho más tiempo o ser más intensa quizás. Ese tipo de cosas tenemos que ir viendo y ir como recolectando estas plantitas que nos puedan parecer que pudieran generar como mayor composición en esto. La idea sería como la próxima clase, en realidad, hacer esta misma mezcla. Ya aquí me sobró bastante. Para este molde que estábamos haciendo recién, debe haber ocupado el tercio de la parafina que diluí. Entonces esta parafina yo la voy a volver a ocupar, la voy a volver a diluir. Podría ocupar otro pigmento quizás, o hacer otro pigmento y mezclar entre los dos, hacer ensambles de colores como lo que veíamos recién acá. Había una muestra que tenía como ensambles de color. Aquí hay más fanales, ¿cierto? Ese es muy chiquitito. Y aquí, por ejemplo, hay un fanal, pero ocupó como trituras, o sea, como otros elementos como de color, seguramente pueden ser como elementos de papel o como otro tipo de cosas que tengan como esa cantidad de colores y quedan como mucho más, como con otro tipo de textura, ¿cierto? Jamín, Sí, dime. en esta técnica de los fanales se puede usar el tema del decoupage. Ay, mira, no sé, porque nunca el decoupage como que funciona más con madera, ¿cierto? Como que es esta... Sí, pero yo he visto en vela igual. Ah, bacán. Yo nunca la he visto, pero si tú lo cachai, podríamos probarlo igual. Voy a tratar de probarlo en la semana ¿Ya? para que lo veamos en la siguiente. Súper. Sí, como para que lo probemos. O por último, si tú también tenés como materiales para hacer eso, lo podemos hacer en la próxima clase, como para probar si funciona. Yo tengo una duda, ¿qué es lo que es eso? ¿El decoupage? Sí, es como la técnica en la que se ocupan, se imprimen, por ejemplo, servilletas estas que son como muy bonitas con diseños, se tienden a adherir como a las maderas y quedan como los diseños de las, por ejemplo, de servilletas pegaditas a la madera y se ve como más envejecido, rústico. Yo tengo una vela así, que la compré, pero es con la foto de mi hijo. Ya, Por eso no sabía cómo se llamaba. sí, eso, decoupage. Y en este caso, claro, aquí ocupábamos plantitas como naturales, prensadas y todo, pero aguantan súper bien
la temperatura. Por eso también hay que esperar que descienda un poco la temperatura de la cera para que no termine, no queme, etc. Aquí yo les quiero mostrar una cosa ahora con la vela, ahora que he avanzado un ratito, les quería mostrar el efecto que empieza a tener. ¿Cómo se los muestro? A ver, lo voy a levantar nomás. Porque ya está gelificado igual. Ah, no tanto. Y si lo muevo, se me mueve adentro la cera. Todavía le falta. A ver, con la celular. Celular se me apagó. A ver si puedo aquí. Se ve súper oscuro, ¿cierto? Bueno, no se nota tanto. Ya, pero quizás no se alcanza a notar de que hay como una leve depresión de este bordecito. Hay como una leve depresión y eso ocurre por las diferencias de temperatura, porque acá afuera está mucho más, menos caliente, obviamente, y eso hace que se genere como esta depresión y la idea sería como llenar esto nuevamente con una nueva mezcla que esté más líquida. Y siempre que trabajemos con esto, ojalá estemos en el lugar lo más protegido de los vientos, por lo mismo. Porque en este caso hubo esta depresión acá al costado, pero si hubiera una corriente de viento aquí justamente en esta habitación, podría haber esta depresión incluso aquí por los costados de los moldes, podría ocurrir. Entonces eso sería como mucho más difícil de poder salvaguardar un poco y de poder reparar en realidad. Y acá es más fácil porque es solamente rellenar, ya como para que quede liso. Y en el caso de que no nos quedase mezcla o no pudiéramos echarle otra cantidad acá, siempre se puede también ocupar una plancha, después de desmoldar obviamente, para poder dejar liso. ¿Ya? Y ahí después la plancha se limpia bien de la cera que le quede, pero uno puede ocupar la plancha al mínimo de temperatura y tratar de dejar esto mucho más lisito. ¿Ya? Esto todavía está súper, porque sí, todavía está como, le falta un cachito. No lo puedo mover tan fácil. Chan. Vamos a tener que esperar un ratito para poder visualizarlo. Entonces teníamos, cierto, las ceras que pueden ser parafina sólida, cera de abeja, cera de soya, ¿ya? La cera de parafina sólida es la que tiene mejor como rendimiento, o sea, como calidad-precio, es como una de las más usadas por lo mismo, porque más calidad, buen precio. Y nunca ocuparla en el microondas. Agarra mucho mejor el tema de las aromas, ¿sí? Más o menos es un 5% de la mezcla total en cuanto a aroma, ya, en ml. Siempre, y ahora justo como que tenía perdido el frasquito para calcular los ml, pero siempre piensen, como la mezcla total es el 100%, el 5% es solamente en aromatizantes, y se pueden ocupar estas esencias que son sintéticas. Ya hay otras esencias que son más poderosas, como los aceites esenciales, pero son también mucho más costosos. Por ejemplo, la esencia que ocupé yo recién puede costar 3.500 pesos y viene ese poquito nomás. Un aceite esencial va a ser mucho más costoso. Y hay que ocuparlo mucho en menos cantidades porque también es más intenso. También las mechitas. Las mechas se suelen... Ah, esta es la que les quería mostrar. Como les decía, las venden por metro. En este caso es como una mecha que es como trenzada y es plana. Y por lo general son mucho más intensas estas. Ya las que vienen como más trenzadas. Hay otras que vienen torcidas solamente y no tienen como tanto... como poder de flama, digamos, como llama. Como no generan llamas tan intensas. Y estas, por ejemplo, está sin cera, uno podría también hundirla, digamos, en la cera que yo tengo aquí ya líquida, por ejemplo, la podría sumergir y encerar previamente, hacer como esto, en el caso de que hiciera una vela con mecha. También hay unas mechitas que tienen
que vienen como de distintos largos, por ejemplo, 20 centímetros, 10 centímetros, del largo que uno quiera, pero que tiene una base que es de metal y que por lo general se ubican en el potito, en la base del cirio o de la vela que uno esté armando. Entonces, cuando uno, que es básicamente hacer este mismo procedimiento, pero con un molde distinto, no es un molde doble, sino que es solamente de una cantidad, de un solo molde, y ahí uno ubica, puede ubicar como esta mechita con la base metálica en la base de todo esto. Y ahí echar como todo el flujo de cera y mantenerlo así arriba hasta que todo esto como se solidifique en el fondo. También hay algunas técnicas de insertar las mechas, que también las vamos a ver la próxima semana, que en el fondo es tener el cirio y ubicar, en este caso es un palo muy grande, debiésemos tener uno más delgadito, como tipo mondadiente, y hacer el agujero, dejarlo como en el fondo enterrado mientras echamos todo. Y después sacarlo, y después la mecha se introduce. Ya también es otro método de ir insertando la mecha. Eso en el caso de los cirios. Porque en el caso de otro tipo de velas siempre es mejor tenerlas como, porque son más angostas, como en estas velas como normales que podemos ver, como de barra, es mucho mejor integrarlas desde el principio. ¿Ya? Bueno, y ir probando también entre que estos moldes que son de PVC, que al igual que los de metal necesitan un aceite desmoldante, que puede ser aceite o que puede ser un desmoldante como justo para velas, se echa poquito en toda la superficie, o también ocupar los de silicona. Yo vi la otra vez que algunos de ustedes habían comprado moldes de silicona para los jabones. También podrían hacer como pequeñas velas bajitas también como con esos mismos moldes de silicona. Y en ese caso, con la silicona, porque es muy fácil de manipular y abrir, no es necesario ocupar moldes. O sea, como desmoldantes, quiero decir. A ver si esto se mueve ahora mejor. Todavía está súper líquido al centro. Mira, yo aquí ya puedo empezar a mover aquí un poquito. ¿Ya? Jazmín, una consulta Dime. con referente a la esencia, que nosotros cuando armemos el asunto este del jabón, Ujú. ¿esa misma esencia sirverían para hacer para las velas o no? Sí, ¿O son los distintas? aromatizantes también tenemos como las mismas categorías, como la esencia sintética, que es la más económica siempre, pero que no nos dan, solamente son aromáticas, no nos dan propiedades, ¿ya? Propiedades así como para la piel en el caso de los jabones. También están los aceites esenciales, que sí dan las propiedades y da el aroma, y que son mucho más caros porque son como concentrados de la planta. Y están los extractos medicinales, que son los que les mostraba la clase pasada, que es lo que vamos a fabricar nosotros, que también va a tener una alta cantidad de propiedades medicinales y también aromáticas, pero no son el concentrado que lo son, como lo son los aceites esenciales, que en el fondo es como... Ahí lo que pasa con las plantas es que las pasan como por estos tubos que son como serpenteados y hacen que la planta sude como el aceite, y eso se condensa en los tubos y eso es lo que recolectan. Y para recolectar gotitas pequeñas de aceite de una planta, tenemos que tener así mucha planta seca y para poder procesar así un poquito de aceite. En cambio, los extractos medicinales, nosotros extraemos esas propiedades de una forma mucho más rápida, o sea, no tan rápida, pero sí más económica, porque no tenemos que ocupar tanta planta, y en realidad tenemos mayor cantidad de volumen del producto, pues no tener gotitas así tan pequeñas. Y para eso también podíamos ocupar glicerina líquida. En el fondo aquí tenía la parafina, no, nada que ver. La glicerina líquida es la que nos sirve para poder extraer ciertas propiedades de las plantas. También el agua veíamos, algunos tipos de alcoholes, el aceite. ¿Ya? Y ahí veíamos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para los jabones de aceite convenía hacer extractos de aceite, pero en cambio los jabones de glicerina necesitan o extractos de agua o extractos de agua con glicerina?
O este otro alcohol que, no me acuerdo ya bien el nombre que era, pero era como, tenía una nomenclatura un poco extraña. Esa podemos, en el fondo yo para el lunes le entregaría los materiales para producir, por ejemplo, esta primera como método de vela, que sería como la parafina sólida, sería la mecha, sería como una porción de esencia y porciones también de colorantes, ¿ya? Seguramente vamos a entregar un colorante por persona, quizás medio jarritos de esencias para cada uno para que vayamos probando. Y si es que quieren hacer como intercambios también de colores o de esencias, también lo pueden hacer, pues igual vamos a ocupar re poquito de cada cosa. Y también entregarles como ¿cómo se llama? La glicerina líquida para que puedan hacer los extractos desde ya para que nos preparemos para los jabones. ¿Ustedes ya han pensado un poquito extractos de qué quieren hacer? Ojalá que no se repitan para que después se puedan intercambiar igual, porque con cada, como en el fondo, a cada uno le vamos a entregar esta glicerina. Por ejemplo, uno se puede especializar en la lavanda, el otro se puede especializar en el romero, el otro lo puede hacer de otra cosa y después intercambiar entre ustedes. Y así cada uno van a tener como un surtido más importante de extractos. ¿Han pensado en alguna cosa en especial o tienen planta abundantemente de alguna de estas cosas? Mira, yo con referente a la clase anterior, Uh-huh. y de acuerdo a que esto se demora entre 30 a 40 días, como tú lo habías señalado, Sí. yo estoy un poquito adelantado. Ya, bacán. Trato, o sea, por lo menos tener de aquí a 30 días, a 35 más o menos, tener ya un extracto más o menos. Sí. Yo lo que tenía a mano sí era la menta Ya. y ay, ¿cómo se llama esta flor? La manzanilla, eso. Manzanilla, bacán. Claro, esas dos. Bacán. Aunque mi especialidad no va a ser esa, pero sí, no me quiero concentrar en lo que es hierbas, quiero concentrarme en otra cosa con referente a los jabones, Uh-huh. pero eso más o menos es lo que quiero hacer como esencial para comenzar a hacer el jabón como tal. Ya, Por lo bacán. menos esto ya está ya Tenéis la como lo cantidad de habíamos sacado los plantilla. cálculos la vez pasada y el porcentaje, el 3 por 1, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, aparte que me compré mi balanza. Bacán, Entonces, bacán, bacán. entonces, por eso adelanté un poco más ya los extractos, para tenerlos ya de aquí por lo menos a 30 días, 35 días listos. Por lo menos Bacán. son mis dos, hasta el momento. Bacán. Seco, seco el Guillermo. ¿Ahí la Cecilia quería decir algo? Se puede hacer también extracto de ruda para hacer un jabón de ruda. Ya, súper bien. Jabón de rudita. Por ahí, por ejemplo, la ruda, no me acuerdo bien qué propiedades tenía. Voy a revisarla ahora en función de la presentación que habíamos visto la otra vez. A ver, ¿qué decía? Voy a revisarlo de nuevo. Y la ruda, me da la impresión que podría tener como efectos más relajantes o como refrescantes de la piel. A ver si aparece aquí la ruda. Voy a compartírselos. Mientras esperamos que... ¡Ay! ¿Abandoné? Ah, no, sí, aquí está. Aquí está. Mientras esperamos que esta vela se seque bien, teníamos, ¿cierto? Los aloe vera, también esto es algo común siempre de encontrar, aloe vera, algunos tipos de arroz, la avena también es algo fácil de sacar un extracto, castañas de indias, ahí tendría que ser, averiguar bien si es como, debe ser las hojas del castaño de indias, que es un árbol que igual uno puede encontrar en la ciudad, la caléndula, ahí ocupar los pétalos de la caléndula, coco, cola de caballo, ¿cierto? La cola de caballo tiene efectos anticelulíticos y reafirmantes. A ver si aparece por aquí la ruda. No me aparece. Pero voy a averiguar qué anda la ruda, porque igual se ocupa harto la ruda como para los jabones. Hidrosolubles. El tiro.
Y... A mí, ¿Sí? yo compré una vez la ruda, el jabón de ruda, Ujú. era porque me habían tirado un mal Ah, ya, y tenía que bañarme yo con ese jabón de ruda. claro. Sí, sí, pues la ruda tiene esa tradición también de, en el fondo se dice mucho que la ruda es bueno ponerla como en 3 puntos de la casa como para armar como un campo de protección, que también es bonito de ir rescatando. Y siempre dicen porque la ruda en el fondo absorbe todos los males que a uno les tiran o los malos pensamientos a veces. Está súper bueno. Y de hecho, como, bueno, ahora hablaba justamente con mi pareja sobre el tema del taller de las velas y claro, se menciona mucho de que las velas también son como una especie de ritual en el que uno concentra como la energía o los deseos de que uno quiera, o la energía que le quieras poner a algo en puntual, pues puede ser como la tranquilidad mental o la salud, o no sé, pues concentrarte en cosas, no sé, pues de trabajo o como relajarte simplemente, entonces como que la vela es ese elemento ritual que te ayuda a concentrarte para después como poder hallar camino y eso, pues como un súper ritual, pues. También como relacionarlo ahí con las plantas está bueno. También además, como la ruda, así. Esto ya se está soltando un poco más, pero el de al medio está como súper, súper líquido todavía. Voy a probar. Lo voy a sacar. Esto ya está sólido, ¿eh? Porque está súper en el exterior, entonces ya está como muy sólido. Y yo no lo voy a botar obviamente, lo puedo como reutilizar acá. Esta vela que tengo aquí, la voy a soltar ahora, la voy a poner un poco más líquida luego y la voy a encapsular después en una bolsa donde me sea más fácil como manipularla después. Y después, por ejemplo, podría hacer otro color, por ejemplo, con otro poco de vela, con otro tinte, y hacer como, por ejemplo, este vertido en etapas. Entonces podría tener un cirio en otra propuesta de decoración, por ejemplo, mitad naranjo, mitad blanco, o mitad naranjo, mitad, no sé, pues morado, suponte si tuviera tintes morados. Entonces, ahí también uno puede ir jugando con las distintas coloraciones. Voy a tratar de sacar esto. Y le voy a echar un poquito más de este otro. Oh, porque... Uy, aquí adentro está muy, muy líquido todavía. Porque en este caso, este no lo tenía hasta el fondo. Eso también no les dije. Este lo tenía como por ahí. Entonces la base está unificada, pero con este sacado. Y pucha, quiero mostrarles cómo se ve, porque por dentro se alcanzan a ver las plantas. Aquí le voy sacando lo que sobre. Y aquí, pucha, a ver cómo se los muestro. Claro. Igual acá se ve como, bueno, ahí ya se nota que esta parte acá, que es mucho más delgada, se pudo solidificar mucho más fácil que la que está acá al medio, porque como está al medio, concentra más el calor y le es más difícil como encontrar esa solidez. Entonces, aquí, no sé si se nota, pero ahí ya se ve como una plantita, ¿ya? Y seguramente cuando saque esto, y pongamos como una especie de luz ahí al medio, vamos a poder notar en la transparencia de este grosor cómo pasa la luz y cómo se notan las plantas. ¿Ya?
pero hay que esperar un ratito más porque esa base está todavía como muy líquida. Y de hecho, eso que preguntaba la Maritza, yo en este caso no le puse mecha, ¿ya? Pero podría también agregársela después, ¿ya? Porque en un momento veíamos que podíamos poner una vela aparte y ponerla, introducirla ahí. O si no, está esa técnica que les decía recién, de ocupar como una especie de mondadiente, una vez que esto esté listo, ocupar el mondadiente, dejarlo ahí y después sacarlo y poner una mecha, como instalarla ahí. Y eso sería ideal hacerlo como en este momento en realidad cuando está entre que semifrío y semicaliente, que todavía está como todavía líquido. También, y esto se hace a temperatura ambiente interior, porque en caso de, por ejemplo, si una vez que ya formamos, por ejemplo, la vela, la tenemos lista Ujú, para que se empiece a endurecer, se ujú, podría llevar, por ejemplo, al patio, donde claro. hay más viento, más temperatura, y se puede solidificar o no necesario. Podrías estar como en exterior donde haya más calor, pero tendrías que resguardar el tema del viento, porque el viento es lo que hace que, eh, porque hay un viento quizás un poquito más helado, hace que la vela empiece como a chuparse un poco. No sé si veis como los detalles que son de, como de desnivel acá, no son necesariamente porque quizás eche más o menos vela, sino que por temas de temperatura, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ir adecuando después. O sea, es peligroso solamente cuando hay tanto viento que como este chupamiento que se produce en la vela ocurre además en las orillas, ¿cachai? Como en estas partes. O sea, Eh, se recomienda mejor que se mantenga en temperatura ambiente de casa sí, interior. sí, lo más controlado posible, donde no haya viento, jala. Entonces, las ventanas Ok, cerradas y así. ok. Sí. Y aquí, bueno, estamos esperando hasta que esto se termine abajo, pero ya vemos que acá se logró como dar forma y en el fondo sirvió simplemente echarle como un aceite de cocina normal a esto para que pudiera desmoldarse y no es necesario en realidad comprar desmoldantes que sean específicos para las velas, que se puede ocupar con esto, al menos en el caso del PVC. Y también me parece que en los que son moldes de metal también se podría. Las de silicona no necesitan desmoldante, así que tranquilos con eso. Y también podrían probar con este tipo de superficies cuando, claro, aquí en este caso lo tengo todo rayado, está todo plegado este cartón, que es un cartón de Tetra Pak solamente, este es de leche. Pero también podríamos aprender, si es que también les puedo compartir algunas plantillas de figuras que sean más raras, por ejemplo, no sé, por ejemplo, polígonos que sean más complejos a los que queramos hacerles como un formato de vela, podríamos confeccionarlos con algo así, con cartón en el fondo, por fuera pegarlo con algún tipo de tape, como cinta de papel en el fondo, masking tape, y hacer una figura bonita a través de papel donde podamos verter esta colada y darle una forma. ¿Ya? Siempre es importante nomás que el papel por dentro sea lo más uniforme posible para que no queden como con bordes raros ni nada. Por eso es bacán el PVC porque es súper liso, es fácil de desmoldar, soporta bien el tema de la temperatura y así. Y claro, en este caso puse las hojitas que eran como de este tipo nomás, eh, pero podrían ojalá escoger, si es que quieren irse por este camino, las flores lo más pequeñas posible, cosa de que puedan ubicarlas, siempre es importante que las puedan ubicar lo más a la orilla del tubo, ¿cierto? Como para que se van hacia afuera y no queden tan escondidos hacia el interior de este borde. Siempre es bueno, también sería bueno, por ejemplo, cuando estuvieran esto líquido, al igual que con esta mechita, humedecer un poquito la planta en la parafina líquida y ahí meterlas acá para que se puedan amoldar en el fondo a la cavidad, a la concavidad de este tubo, ¿ya? Porque aquí se ven súper planas, ¿cierto? Entonces, si la pongo acá, va a quedar como se va a perder la planta en la cavidad, ¿cierto? A ver ahí.
Entonces, ojalá pudiera tener como esa flexibilidad la planta para poder amoldarse. Por eso les decía que no es necesario que estén tan secas. Podemos dejarlas de una semana para otra, donde no ha perdido totalmente toda la humedad, y así las puedo amoldar mucho más fácil a los bordes del tubo. Y sí, nos falta un cachito. Pero como dice Felipe, quizás les puedo enviar un poquito más a la tarde el desmolde de esto. Quizás lo puedo grabar para enviárselos para que lo vean. Y notemos cómo se ven las flores, las plantas que puse recién en este caso. Pero este es, como les decía, es más que nada no es una vela en sí, sino que, ay, puchi, espérate que estoy buscando algo. Sí, este no es una vela en sí, sino que es un fanal. Y aquí es como esta corteza, o sea, como un envolvente que actúa como una pantalla de luz, que también se hacen de cera y que suelen venderse también como para temas más estéticos, también aromáticos, porque sueltan aroma. Y claro, aquí hice una muestra como súper pequeñita, pero este tipo de formatos lucen mucho más cuando son más grandes, así como un tamaño. Y también luce con un tema de luz y se ocupa mucho menos material, porque en el fondo no estoy ocupando el cirio completo, no es macizo completo, pesa mucho menos y ocupo mucho menos material que si hiciera el cirio así macizo grande. Tiene como otra virtud. Y son altamente estéticos también. Ahí está. No sé si tienen más dudas. Recuerden que podrían también tener como estas cascaritas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo. Entonces yo podría haber metido, esta es súper grande, pero podría haber tenido esta cascarita en este lado, en este lado, en este lado. Esta es muy grande, quizás pueden probar con unas de mandarina o estas que son como cortaditas en triángulo, haberlas puesto así, hacer una composición bonita alrededor de todo esto, para que después, además de con el calor, también pudieran como liberarse ciertos aromas que pueden como encerrar estas cosas. Iguales serían menos, como que el aroma en verdad lo va a concentrar en la esencia que uno pueda echarle, la esencia aromática, y esto va a generar más como una textura, ¿cierto? Vamos a esperar que se seque un poco. Y en el caso de que ustedes también, por ejemplo, tuvieran en casa un PVC quizás más grande del que les vamos a entregar, prueben también con estas naranjas, ¿cierto? Haciendo estas y tratando de que se sequen también de repente con un molde que las haga mucho más cóncavas. Y así es más fácil meterlas y que se luzcan más en la superficie. Eso es más que nada por hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre esto? ¿Creen que es como difícil? Porque en el fondo es como derretir la parafina, agregarle los aditivos, tener el molde preparado, tener los elementos como si es que van a poner plantitas o cosas preparados y verterlo. Y ahí esperar a que esto se termine de solidificar. Yo tengo una duda Bien. de las hojitas, las flores, ¿debo secarlas antes o puedo ponerlas directamente en un libro? No, en el libro se terminan de secar, de hecho. Y por eso te decía, como que los libros que escoja, en este caso este no es un buen ejemplo, por ejemplo, porque son hojas que se ven un poco como el papel cuché, no es tan bueno para absorber agua, además. Entonces tienes que tratar de ocupar un libro que tenga hojas mucho más ásperas. Como tipo, no sé, o sea, si tienes, por ejemplo, papel de diario para poner entre medio, mucho mejor, o si tienes como una prensa, por ejemplo, puedes poner cartón, papel de diario, la planta, otro papel de diario, otro cartoncito, y poner como estos perritos negros, estos acoclip, y generar como un prensado ahí. ¿Ya? O también ocupar una croquera cualquiera, si estás de dibujo,
o un cuaderno cualquiera, donde tú le puedas poner como estos AcoClip para prensar bien y que la planta quede como entre las hojas, así como bien, bien aplastadita para que vaya perdiendo de a poco la humedad y se generen estas cosas. Y se recomienda igual, al menos con las flores, en este caso estas dos que tengo acá eran flores como muy gruesas, ¿ya? Y se demoraron un montón en secar. Les recomendaría que ocuparan flores que no tuvieran tantos pétalos ni que fuesen tan gruesas para poder prensar, ojalá flores mucho más simples, quizás una caléndula, unas manzanillas también podrían ser bonitas porque también son chiquitas y en esta época hay en todos lados donde haya un poquito de agua, de repente hay manzanilla y silvestre que ustedes pueden recolectar. Bueno, los árboles también pueden recolectar algunas flores que sean chiquitas como para que se amolden bien a este formato, ¿ya? Que no les sea difícil como de amoldarse y ubicar acá. También pueden ocupar estos pinitos que son como delgaditos o más bien planos para poder ir introduciendo. Y ir pensando también en cómo pueden ir componiendo esto, ¿ya? Así como quizás se ponen mayor cantidad de cosas aquí en la base y acá arriba un poquito nomás, o solamente ponen flores distintas a lo largo, así como columnas, o la que veíamos recién, que también ocupaban cosas más rústicas, como de repente las ramas de canela, ahí ubicadas como una especie de cerco, y ahí es como que la creatividad es de ustedes, como de la presentación y también como de los colores, cómo se puedan ocupar. De repente aquí yo lo hice todo naranjo, pero podría haber sido una porción de naranjo, otra porción de blanco también, o al revés, o hacer como distintas escalas, blanco, naranjo y así. Se puede jugar con varias cosas, así que piénsenlo un poquito, junten los materiales, junten, no sé, la superficie. Nosotros le vamos a entregar estos PVCs, pero si ustedes tienen otros de otros formatos, úsenlo. Tengan como una ollita preparada como destinada a esta tarea. Tengan una balanza, si no alcanzan a tener termómetro, no importa, como que lo hacemos un poquito más al ojo, pero resguardando temas de que ni por si acaso esto tiene que hervir, solamente tiene que alcanzar a derretirse. Y antes que se derrita todo, yo lo saco del fuego. Esa es como sería una técnica para ver el tema de la temperatura, si es que no tengo termómetro. Y así, pues, y también esto de la jeringa. La jeringa, eso estuvo también bueno para poder calcular bien como las dosis de esencia. Y eso, chicas, chicos. Les voy a enviar un videito, o si quieren esperamos, no sé, un rato a ver si puedo desmoldar esto, porque parece que no, todavía les falta. Igual huele súper rico ahora. Todavía huele muy rico porque está como calentito y después quizás vaya a cambiar un poco una vez que se solidifique, pero aquí ya está más o menos hecho. Ahí se nota. Yeah. Y me dan ganas como de abrirlo, pero no, si no, ahí voy a matarlo, así es que lo fuerzo. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? Felipe, ¿tu mamá también hace velas o no? ¿O solo hace jabones? Ya. Claro, ella también. Claro. Sí, pues su casa debe estar llena de aromas, entonces así como... Qué bacán. Una brujita. Sí, igual trabajar con estas cosas es como ir puliendo un poco ese aspecto más brujo que uno tiene de repente, porque es como muy alquímico, muy de fusionar cosas, plantas, ¿cierto? Es como muy bonito. Además,